Muy buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Llevamos unos días con bastante debilidad, tanto en el precio de Bitcoin como en el precio de la bolsa, en general en el precio de todo lo que comprarías para prevenir que tu dinero se devalúe. Está bajando, está debilucho, está triste, está apático. ¿Y cuánto? Bueno, concretamente el Standard Poor's viene cayendo un 4% desde inicios de abril, Bitcoin un 14% desde inicios de abril, y es que se ha juntado todo, si lo piensas, porque ha habido un incremento de las tensiones de la crisis en Oriente Medio, con todo el tema de Israel e Irán. Han empezado a surgir más dudas en cuanto a la liquidez que existe en el mercado. No hace falta tampoco mirar mucho más lejos que Bitcoin para observar lo que está pasando con la liquidez. También tenemos el tema de la inflación que ha repuntado o que parece que no se está yendo jamás. También tenemos la falta de narrativas con que, por ejemplo, la inteligencia artificial ya no se trata tanto, o sea, sigue estando ahí, pero no se habla de la inteligencia artificial cada día, lo cual hace que, bueno, el mercado esté en busca de una narrativa interesante y dentro de todas esas cosas malas que se juntan en este comienzo o estos mediados de abril, hay una que destaca y que desconocía, que es el pago de impuestos. Que tú dirás, ¿en serio? ¿El pago de impuestos afecta a los mercados? Pues sí, en serio. Así que vamos a explorar esto. El mañanero de hoy lo voy a dedicar a estudiar la situación del mercado actualmente y el impacto que el pago de impuestos, cada vez que lo digo me suena más ridículo, pero te prometo que es bastante cierto, el impacto que el pago de impuestos tiene en el desempeño de los mercados. Si te gustan esta mezcla de temas que te traen la actualidad de esta manera tan entrañable, pues nada, ya sabes, comparte. También te puedes suscribir a la newsletter y te mando un mail los sábados. Bien, creo que pocos analistas le habrían dado importancia al tema este de los impuestos antes de la temporada de impuestos. O sea, los impuestos no son una sorpresa, todo el mundo sabe que tiene que pagarlos y concretamente en Estados Unidos se pagan en este mes de abril. Entonces todo el mundo lo sabía que esto iba a pasar. Y no vi a nadie en marzo, por ejemplo, diciendo, oh, vienen los impuestos, corred vender todo antes de que esto caiga. Pero, pero esto pasa muchas veces, ¿no? Que el mercado cae y entonces la gente busca explicaciones y entre las explicaciones varias que se han dado ha asomado con fuerza la de los impuestos. Y es que los impuestos, a pesar de que no sea un tema, como digo, que se trate a menudo, tienen un impacto notable, estadísticamente comprobable, en el tiempo. De hecho, entre el año 2000 y 2016, el índice Standard Poor's 500 cayó una media del 0,2% en esas dos primeras semanas de abril. Y las posibilidades, o las probabilidades, mejor dicho, de que el mercado cayese en esos primeros días de abril es del 41%. Las probabilidades de que subiese, o sea que las probabilidades de que cayese estarían por encima de ese número, serían concretamente del más o menos el 60%. Vamos, que es más probable que caiga que suba, de acuerdo a lo que ha pasado en ese periodo de 20 años. ¿Y cuál es la razón que lleva a este flojo desempeño de la bolsa, de los mercados en general en este periodo? Pues bueno, básicamente, como te puedes imaginar, que la gente, los contribuyentes al erario público, aquellos desalmados que financian al Estado, pues tienen que vender activos para hacer frente al pago de esos impuestos. Y también cabría preguntarse por qué se habla más de esto al respecto de Estados Unidos que de Europa. Y esto posiblemente te sorprenda. Y es que el impacto de estos impuestos es mucho mayor en Estados Unidos que en Europa. Dice un estudio que en comparación con la media de la OCDE, son estos países occidentales que no incluyen a Estados Unidos, la Unión Europea, Estados Unidos depende mucho más de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y sobre el patrimonio, mientras que los países de la OCDE recaudaron por término medio un 23,6% de los ingresos fiscales totales de los impuestos sobre la renta de las personas físicas. La proporción en Estados Unidos fue del 45,3%, una diferencia de 21 puntos básicos, de 21 puntos porcentuales entre Estados Unidos y la OCDE en cuanto a lo que reciben de los impuestos a las personas físicas en comparación, lo cual es una diferencia sustancial.
y nos hace ver que a pesar de que los impuestos no sean más elevados en Estados Unidos que en Europa, sí que la proporción de dinero que viene de esos impuestos es mucho mayor en Estados Unidos que en Europa. Y claro, ese dinero que hay que sacar de los bolsillos de las personas para que entre en el bolsillo de la hacienda pública, pues tiene que salir de algún sitio. Bankrate lo explica así, cito: cuando los contribuyentes tienen que conseguir dinero en efectivo para hacer frente a sus deudas fiscales, suelen recurrir a cuentas bancarias o a fondos del mercado monetario. Los fondos del mercado monetario son fondos de inversión que poseen bonos seguros a corto plazo emitidos por el gobierno y las empresas estadounidenses. Cierro cita. Esto es realmente lo que tendríais que hacer todos y no hacéis. ¿Y a qué me refiero? Bueno, me refiero a que, como dice aquí Bankrate, pues la gente tira de la cuenta bancaria o tira de lo que tiene en esos fondos del mercado monetario. En la cuenta bancaria no te pagan nada. Por eso digo que esto es lo que tendríais que hacer todos, y es tratar de ser lo más eficientes posibles con vuestro dinero. Yo entiendo que no tengáis todo en Bitcoin, o sea, no lo comparto, pero lo entiendo. Y si tú quieres tener algo de liquidez ahí a la vista, pues tenla en fondos de estos que son muy parecidos a tener dinero a la vista. Es lo que hace Tether, de hecho, para tener dinero a la vista, que no es dinero, pero son instrumentos que son como dinero y que te pagan un interés. Bueno, total, que continúa Bankrate, cito: a corto plazo, una disminución de la liquidez ejerce una presión a la baja sobre estos fondos, así como sobre los activos que poseen. Con menos demanda de estos bonos, que son los que están en esos fondos monetarios, su precio puede caer. Y puede que no sean solo estos activos concretos los que sientan los efectos. Los efectos pueden ser más amplios, especialmente después de una fuerte racha del mercado, como en 2023, a medida que los inversores obtienen ganancias de los valores de alto rendimiento. Cierro cita. Dos cosas interesantes aquí. La primera, de nuevo, el tema de la liquidez, la disminución de la misma al respecto o en relación a este pago de impuestos, y el mayor impacto de estos impuestos tras años buenos de la bolsa. Y veamos esto último. El Standard & Poor's el año 2023 subió un 20%. De media suele subir un 7%, o sea que se puede decir que el año pasado fue un buen año. Y algunas empresas gigantes como Nvidia subieron muchísimo más. Bitcoin también tuvo un gran año, un 150% de ganancia. Muchas ganancias, por tanto, potencialmente declarables si es que se vendió en su día y se realizó una ganancia. Razón de más para el holdeo. Si no vendes, no pagas impuestos. Y también buen ejemplo de que lo que el Estado da, el Estado quita. Primero, el Estado te hace extremadamente sencillo ganar dinero con la bolsa, devaluando la moneda, y luego te quita parte de lo que has ganado en forma de impuestos. Esta no es una opinión muy compartida, pero creo que ganar dinero en bolsa realmente no debería ser tan fácil, al menos debería ser mucho más difícil de lo que viene siendo. En los últimos 20 años, el índice alemán, por ejemplo, o el Standard & Poor's, ambos han subido casi un 400%, coincidiendo con la devaluación del dólar y del euro. Devaluación que se puede ver si observas cuánto ha subido el oro en ese periodo, y lo ha hecho un 600%. O sea que sí, se ha devaluado la moneda, lo cual hace que estos activos, concretamente la bolsa, haya subido mucho y que haya sido para la gente muy sencillo realmente ganar dinero en este activo, que no debería serlo, no debería ser tan sencillo. Pero bueno, eso es una opinión muy particular. Pero bueno, bien, entonces tenemos que tras años buenos en la bolsa hay que pagar muchos más impuestos, y que por tanto esos años de resaca son duros para la liquidez cuando llega el momento de pagar, que en Estados Unidos es, como digo, en ese comienzo de abril, y se venden, entre otras cosas, activos de esos fondos monetarios. Lo que es perfecto, porque nos lleva al segundo punto, el temazo de este año, singularmente lo más importante de la historia en relación a Bitcoin, que es el tema de la liquidez. Y nos ayuda a explicar por qué este año los impuestos son más importantes que en otros años. Ya hemos hablado antes en este podcast, donde hablamos de cosas que molan, cosas interesantes y chulonas, hemos hablado de la caja de los repos inversos, que nunca me he dado a explicar, pero bueno, esa caja de liquidez en la que en su día, hace año y pico, había unos 3 trillones de dólares. Liquidez que ha ido saliendo poco a poco y en la cual quedan solamente unos 500.000 millones. O sea que de 3 trillones, o sea, 3 millones de millones, hemos pasado a 500.000 millones, 500 billones ingleses, que todavía es liquidez, todavía queda ahí algo en ese tarro, de la liquidez, pero que no es mucha. Y a la menor liquidez de ese tarro,
responsable, entre otras cosas, de la subida del 2023, es decir, salió mucha liquidez de ese tarro y eso hizo que la bolsa subiese, bueno, pues a esa menor liquidez que queda en dicho tarro de la liquidez de los repos inversos se une la menor liquidez dada por la salida de dinero hacia la cuenta general del Tesoro estadounidense debido precisamente a este pago de impuestos. Y si a alguien le pesa la falta de liquidez en el mercado es a Bitcoin. Bitcoin, como sabemos todos, es una apuesta a la devaluación del dinero fiat. Más liquidez en el mercado implica mayor dinero o mayor cantidad de dinero disponible, entre comillas. Menor valor del mismo, por tanto, y mayor valor de Bitcoin. Al final, si tú creas más de lo que sea, pues su valor relativo tiende a caer frente a otras cosas que no se imprimen en tanta cuantía. Y esa salida de liquidez del mercado, ese drenaje de la liquidez está afectando a los bonos de los gobiernos que se ven impactados por un doble combo. Por una parte, expectativas de inflación al alza, lo que hace que los bonos sean menos rentables y se vendan. Y por otra parte, salida de dinero de esos fondos monetarios para el pago de impuestos. Lo que está dando alas, pequeño paréntesis, esta salida de dinero de los bonos y caída del precio de los bonos está dando alas a una nueva narrativa que me parece que habrá que tocar un día de estos, y es la de dejar caer la bolsa para salvar los treasuries, es decir, los bonos americanos. Que la idea sería un poco así en resumen: si la bolsa pinta mal, si pinta mal a futuro, la gente dejará de comprar bolsa o venderá bolsa, y donde pondrá el dinero tendrá que ponerlo en algún sitio, no lo va a poner en la cuenta, porque como he dicho, tener el dinero en la cuenta bancaria es una mierda, lo pondrá en algún sitio donde le dé al menos un rendimiento, aunque no sea enorme, y eso suele ser los bonos. Bueno, como digo, esta narrativa de dejar caer la bolsa para salvar los treasuries, como digo, es una que se está empezando a comentar debido, supongo, a esa caída de los bonos, pero ya habrá tiempo de meterse en esto. Pues si el mercado sigue flojo después de la temporada de impuestos, eso nos dará pistas de que es posible que ese mercado bajista sea más grave de lo que podría parecer. Sobre todo porque esas semanas tras el pago de los impuestos suelen ser buenas. La segunda quincena del mes de abril tiende a comportarse relativamente bien. Después del día de los impuestos, el Standard & Poor's 500 se ha recuperado normalmente para terminar el mes con una subida media de alrededor del 1,7%, subiendo un asombroso 75% de las veces en esa segunda mitad del mes. O sea que si la cosa sigue floja después, pues es que algo más había, aparte del pago de impuestos. Bien, espero que este análisis sobre los impuestos te haga valorar mejor la cuestión del pago de los mismos y te incentive a tratar, a ser posible, de hacer menos de esto. Los impuestos no solo te arruinan directamente, sino que también lo hacen indirectamente, bajando el valor de los activos en los cuales depositas tu ahorro. Y si necesitas aún más incentivo para plantearte esto, pues considera esta otra estadística. Hacienda pierde la mitad de los juicios con los contribuyentes. Los tribunales dieron la razón a los ciudadanos en un 45,2% de las 240.000 reclamaciones económicas administrativas que se resolvieron en 2020, último año con datos. La agencia tributaria ganó solamente el 46% de los casos. Las estadísticas son más llamativas en Cataluña, donde el ente, es decir, el Estado, en su lucha por recaudar impuestos, pierde 2 de cada 3 procesos. Así que intenta no pagar. Hazlo por tus conciudadanos. Fíjate, además, que si baja la recaudación por parte del gobierno, pues lo compensarán devaluando la moneda, lo cual subiría tu dinero en Bitcoin. 30 segundos para hablar de un par de cosas y luego quiero tratar de los recortes. Quiero hablar de los recortes que no vinieron, quiero hablar del SAT de Bitcoin más caro de la historia que se aproxima, y quiero hablar de la historia del color naranja. ¿Por qué? Pues porque nos lleva a Bitcoin, y todo lo que nos lleva a Bitcoin es bienvenido. 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin, y así os mando un mail los sábados. El próximo irá sobre la ley de potencia, Power Law, que explicará el precio de Bitcoin a futuro, o no, pero bueno, es un modelo. Y puedes ayudarte al tiempo que me ayudas si decides comprar Bitcoin a través de Relay. Esta aplicación te permite comprar Bitcoin de forma sencilla, rápida, segura y relativamente privada. No totalmente privada, pero sí relativamente. Así que échale un ojo y decide ya por fin guardar tu Bitcoin en una Bitbox para así autocustodiar tu
stack de Bitcoin, no me seas, mírate Bitbox y demás pijadas que ofrecen en esta empresa para la autocustodia de tu Bitcoin, pues son varias, desde plantillas de esas de metal para guardar tu frase y demás. O sea que échale un ojo. Bien, los recortes que no vinieron. Este es un tema que me ha eludido y creo que es bueno tocar brevemente al menos. Y es que empezamos el año, no sé si recordáis esto, estamos en abril. O sea que el comienzo del año tampoco fue hace tanto, pero bueno, empezamos el año esperando 6 o 7 recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal o por parte del Banco Central Europeo. Y ahora estamos con que igual llega un recorte y con suerte. Y esto me parece que es algo que hay que mirarse. O sea, ¿cómo hemos pasado de 6 o 7 recortes esperados a uno con suerte? Nadie esperaba, desde luego yo no, que la economía aguantase tan bien los tipos tan elevados. Y por eso esperaban que el Banco Central pues, se decidiese a bajar los tipos después de ahogar al mercado con esos intereses tan elevados. Pero no parece que esté ahogando a nadie, porque como digo, la economía está aguantando. Hemos explicado ya por qué, gasto gubernamental y demás, pero oye, visto esto, no parece que se vayan a bajar los tipos. Además, o sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando con la inflación, que no parece que está dando pistas de que se vaya a seguir moderando, al menos al ritmo al que le gustaría a los bancos centrales. Los bancos centrales, ya sabes, tienen esta idea de llevar la inflación al 2%, que les parece una buena cantidad de dinero que puedes perder al año. Un 2% les parece asumible. Bueno, pues intentan llegar a ese 2, pero están más cerca del 4, lo cual, como digo, pues les lleva a que no se vean demasiado cómodos bajando los tipos de interés, pues supuestamente bajarlos alimentaría todavía más la inflación. O sea que no pinta que vayan a bajarlos. Y como digo, gran parte de la explicación de que no lo vayan a hacer es el riesgo de inflación. Lo que me lleva a pensar cómo de alto puede ser el riesgo de que nos encontremos con una inflación galopante. Es decir, una inflación pues, como la que teníamos a principios del año pasado, del rollo del 8, 9%. Y bueno, no sé si es un riesgo muy grande el de que esto pase, pero podría pasar. O sea, es un riesgo y por tanto es un riesgo que los bancos centrales tratan de eludir. Y podría darse, por ejemplo, que la inflación rompiese en algún sitio, en algún país en concreto, y que las medidas que tomasen allí pues reforzasen la inflación en otros lugares. Y si esa inflación, sea por eso o sea por lo que fuese, volviese, cabría preguntarse si eso sería suficiente para hundir la bolsa. Antes he hablado de que es posible que la idea esta de que la bolsa caiga sea una que los gobiernos, estados, bancos centrales podrían sentirse cómodos haciendo para, como digo, reforzar la inversión por su deuda. Al final ya sabemos que los estados harán cualquier cosa con tal de que sigan comprando sus bonos. Bueno, pues una inflación elevada podría ser esa narrativa que hiciese caer los mercados. Y si eso pasase, pues sí, veríamos definitivamente que la bolsa caería. Pues, de hecho, hay un estudio que he encontrado que habla de que los rendimientos del mercado de valores son por término medio negativos durante la inflación. Esto lo vieron en algunas inflaciones, concretamente en la inflación de Weimar, en Alemania, lo que se explica, mejor dicho, por los menores flujos de caja futuros esperados debido a la inflación, entre otras cosas por los elevados impuestos esperados sobre las empresas, la elevada incertidumbre y la ilusión monetaria de los inversores. De nuevo, los impuestos, pero vamos, en resumen, si la inflación volviese, esto podría castigar los mercados, la bolsa, y ser lo que desencadenase esa narrativa de dejar caer la bolsa y salvar los treasuries. No sé, ya veremos más de esto. Como digo, veis que es un tema que me está llamando la atención y creo que habrá que tratar antes o después. Bien, hablemos del SAT más caro y es que nos acercamos al halving. La semana pasada hice una serie entera sobre el halving y su impacto en diferentes formas de entenderlo. El halving impacta desde mineros al precio o al precio a través de los mineros, pero también impacta al protocolo de Bitcoin. Y en este caso concretamente nos encontramos con que es el primer halving en el cual existe algo como ordinals. Ordinals es esa... Ahora, ¿cómo lo explico? Ordinals es ese protocolo que permite la inscripción de imágenes y demás pijadas en sats.
Sats, como sabéis, digamos, la denominación más pequeña de un Bitcoin. Es como un céntimo de Bitcoin. Y tú puedes comprarte un SAT de esos para inscribir algo en él. No todos los SATs valen lo mismo. Y el SAT del halving muy probablemente será el SAT más caro de la historia. ¿Por qué? Pues porque es distinto. Porque será el primer SAT del primer bloque después del halving, en un año o en un momento en el que Ordinals existe. O sea, hace 4 años, en el último halving, a nadie le habría importado un pito que ese SAT existiese ni nada, porque a todo el mundo le daba igual, pues eso, de los SATs. Todos los SATs parecían iguales. Pero ahora los SATs no son todos iguales. Hay SATs más importantes que otros porque hay SATs más demandados que otros. Y el SAT después del halving, y supongo que también el SAT antes del halving, es decir, los SATs del último bloque antes del halving, también serán más valiosos. El más valioso yo creo que será el primer SAT del primer bloque, después del halving, pero bueno, yo creo que alrededor de ese bloque, ese primer bloque del halving, todos los SATs serán más valiosos, lo cual podría plantearnos cosas extrañas, como por ejemplo una pelea ¿cómo se dice eso? A cara de perro entre los diferentes mineros que tratarán de conseguir ese primer bloque. Todos están incentivados por conseguir bloques de Bitcoin, pero ese bloque más, porque lo que puedes meter dentro de ese bloque puede ser muy valioso. Si tú quieres inscribir ese SAT, tendrás que comprarlo y tendrás que pagar probablemente una comisión enorme por meter información en ese SAT, lo cual hará que los mineros quieran recibir esa comisión y, como digo, hará que los mineros se peleen por tener ese primer bloque, lo cual podría incluso provocar una reorganización de la cadena si uno gana el bloque, pero luego otro trata de pagar más para ganarlo de nuevo y quitárselo al anterior ganador. Bueno, no sé, yo creo que veremos un poco de locura alrededor del primer bloque después del halving, lo cual añade incertidumbre a todo esto y es una de las razones que lleva a la debilidad del precio de Bitcoin en el mes del halving, entre otras cosas. Y cerremos con el tema de la historia del color naranja, una historia que seguramente nunca te hayas planteado y que viene a cuento por Bitcoin, claro. El color naranja es curioso porque durante mucho tiempo no tenía un nombre. Se lo llamaba simplemente amarillo rojo. Pero luego se empezó a llamar a la fruta naranja y de la naranja se pasó al color naranja. Eso en Occidente, pero en Oriente el color naranja más bien se vino denominando por el azafrán. Entonces al naranja se le llamaba azafrán o azafranado y de hecho eso explica por qué, por ejemplo, en la India uno de los colores de su bandera es el naranja, porque en la India se llevaba mucho este color azafrán y se ponía y se usaba en las ropas de las personas puras y religiosas. Total, que en ambos lugares del planeta se llegó al color naranja por diferentes medios. Luego esto siguió evolucionando y se empezó a asociar el color naranja con el protestantismo, curiosamente, porque existía este principado de Orange que debía ser súper protestante y entonces llevó a que se asociase el naranja o el orange con el protestantismo, lo cual hizo que cuando Guillermo de Orange pasó a ser el jefe de Inglaterra y se puso a proteger a los protestantes de Irlanda, el naranja acabase en la bandera de Irlanda también, que está en la de la India, en la de Irlanda también. En la bandera de Irlanda no representa ese naranja puro del hinduismo, sino que representa el protestantismo. En la bandera de Irlanda también está el verde, que representa el catolicismo. Por otra parte, el naranja es un color cálido que asociamos con la noche y también un color que destaca. Y por eso lo usan los astronautas y los puentes, pues destaca mucho, sobre todo frente al azul. Lo cual me lleva a preguntarme por qué es el naranja el color de Bitcoin y no tengo una respuesta, pero si tú tienes una, pues nada, compártela porque me interesa saber qué opinas al respecto. Y cerremos el mañanero de hoy con la necrológica. Tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de un tocayo mío, no otro que Albert Einstein. Un tipo muy interesante, a todas luces. Escuché su biografía, la de Walter Isaacson. Se le da bien hacer biografías a ese hombre. Bueno, me gustó mucho la biografía de Einstein. Es, como digo, un personaje que no
bueno, se da muchísimo juego, tuvo una vida de lo más interesante. Y es un personaje que puede llevar a mucha gente a ser querido o a que lo quieran bueno, por todo lo que hizo y por lo interesante del mismo. Pero también es un personaje que tampoco puedes pensar que lo hacía todo bien. O sea, los genios no son genios en todo. De hecho, hay un artículo muy interesante de Einstein sobre economía que te demuestra que Einstein no tenía ni pajolera idea de economía. Lo cual creo que es bueno tener en mente porque la gente que es inteligente no es inteligente en todos los aspectos. O sea, tú puedes ser muy listo en unas cosas o ver la vida de una manera como lo hacía Einstein, que lo que le permitía hacer esas conjeturas físicas tan interesantes, pero luego no tener ni pajolera idea de otros temas como puede ser la economía. Así que es bueno tener eso siempre presente, que la inteligencia, digamos, no se traslada a todos los aspectos de una vida. Y nada, espero que tengáis eso en cuenta en vuestros días, que me sigáis en Twitter, @Alberto_Mera, que os suscribáis a la newsletter, que compréis Bitcoin a través de Relay, si así queréis, y que lo guardéis en una Bitbox. Y nada, habiendo dicho todo eso, pues nada, pasad un buen día por aquí, ya estaría.